presidente Gabriel Boric se reunió con su par estadounidense Joe Biden en el Salón Oval de la Casa Blanca. En esta reunión bilateral, el mandatario manifestó su preocupación por la situación que se vive en la Franja de Gaza y en una declaración a la prensa condenó lo que llamó ataques terroristas de Hamás y también la respuesta desproporcionada de Israel. Eso sí, y luego de las críticas por el llamado a consulta del embajador de Chile en Israel, presidente Boric enfatizó en que no aceptarán que se les haga elegir entre uno u otro bando. La próxima semana el presidente se va a reunir con el embajador de Chile en Israel, ya en Santiago. Daniela Ruiz Tagle, muy buenos días. Hola, Daniela. ¿Cómo están ustedes? Buenos días. Sí, claro, precisamente el día lunes. Los saludo desde Washington, acá en Estados Unidos, a propósito de esta gira del presidente Gabriel Boric, que el día de ayer se reunió con el mandatario estadounidense Joe Biden. Le manifesté al presidente Biden nuestra preocupación por lo que está pasando hoy en día en la Franja de Gaza. Con esas palabras y en la mitad de su discurso, el mandatario Gabriel Boric entregaba detalles de la reunión bilateral que sostuvo con su par estadounidense, quien lo recibió, lo decían ustedes, en el Salón Oval de la Casa Blanca. Precisamente era uno de los temas que el gobierno no descartó que se tocaría con Biden y que mantenía en suspenso al mundo político, considerando la conocida postura de Estados Unidos en relación a Israel. Podemos decir que sin lugar a dudas la respuesta ha sido desproporcionada, indicó Boric, aludiendo al ataque de Israel hacia Palestina, pero también condenó los ataques terroristas de Hamás, así lo denominó. Sin embargo, enfatizó en que no aceptarán que se les haga elegir entre uno y otro bando. Todo esto a propósito de estas críticas, una serie de críticas que ha recibido el mandatario luego del llamado a consulta al embajador de Chile en Israel. Estamos hablando de Jorge Carvajal, que ha sido ya una situación calificada incluso por la comunidad judía como un respaldo a Hamás. Pasemos a escuchar las palabras del presidente Gabriel Boric. Como presidente de Chile y como Estado, no dudo ni un segundo en condenar de la manera más enérgica y categórica los atentados terroristas de Hamás y exigimos, por cierto, la liberación de todos los rehenes que hasta el día de hoy se mantienen. Pero no aceptamos que se nos haga elegir entre uno y otro bando. Nosotros optamos por la humanidad y tanto esos atentados por parte de Hamás no tienen justificación y merecen la condena mundial como lo que está haciendo hoy día el gobierno de Benjamín Netanyahu. El día de ayer, la vocera Camila Vallejo desdramatizaba estas críticas, indicando que el llamado a consulta del embajador de Israel es una práctica normal. En la jornada de ayer, la comunidad judía llegó hasta el Palacio de la Moneda, hasta la oficina de partes. Estamos hablando de la comunidad judía en Chile. Al respecto se refirió su presidenta Ariela Agosín. Mira, lo que es evidente es que ha tomado la misma posición que Colombia y que ha sido felicitado por una asociación terrorista del peor nivel. Hemos visto un ataque sanguinario. Bueno, lo que pasa es que, como vimos, no hubo una condena clara, precisa, grave y además inmediata a lo que sucedió el 7 de octubre. ¿Qué es lo que han indicado desde el Ejecutivo? Fuentes de gobierno señalan que el presidente ha tratado de ser enfático en condenar ambos ataques, tanto el ataque de Hamás, así como también el contraataque de Israel. Sin embargo, esto no es suficiente para ciertos sectores. Vamos a revisar lo que va a ocurrir en las próximas horas y también lo que ocurrió el día de ayer acá en Estados Unidos. El presidente Boric abordó otros temas con el mandatario Biden, como por ejemplo valoró el levantamiento de sanciones a Venezuela y pidió lo mismo para Cuba. Hizo el llamado también a Estados Unidos a no fomentar el proteccionismo a nivel económico. Otro de los puntos que se tocó en esta reunión bilateral en la Casa Blanca fue la crítica del presidente a la inflación, a una legislación que fue aprobada, recordemos, en agosto del año pasado y que también ha sido promovida por Joe Biden. Estamos hablando de Inflation Reduction Act. Se trata de una iniciativa que consiste en otorgar beneficios tributarios, préstamos y subsidios a empresas con orientación en el cambio de la matriz energética. Esto fue calificado por Boric como una medida proteccionista. Respecto a las conversaciones entre Chile y Estados Unidos, se refirió el embajador de Chile en este país, Juan Gabriel Valdés.
Nosotros estamos extraordinariamente interesados en mayor inversión norteamericana, estamos interesados en que el gobierno de Estados Unidos aprecie la capacidad que tiene Chile de producir bienes que son necesarios para la transformación energética, no solamente en Chile, sino que en el mundo. El presidente Gabriel Boric el día de ayer expuso ante el Foro de Inversión Responsable. Participó allí en el marco de la cumbre de líderes de la Alianza para la Prosperidad Económica en las Américas, la APEP, que es precisamente esta cumbre que se desarrolla durante estos días. Allí insistió en que Chile es un país responsable para invertir. Estableció que Estados Unidos ha perdido influencia en América Latina en los últimos años, llamando también a revertir este escenario. ¿Cuáles fueron las palabras del presidente Gabriel Boric en este punto? Dice: la manera de recuperarla no es a través de la hegemonía, sino que de la cooperación. Se espera que el día de hoy el presidente sostenga una reunión bilateral con el mandatario de Colombia, Gustavo Petro, y luego va a participar de esta cumbre que es la Alianza para la Prosperidad Económica en las Américas. Catherine Tomás. A ver, recordemos que esta no es una visita oficial del presidente Gabriel Boric a Estados Unidos, sino que en el marco de otro evento que se está realizando en Estados Unidos, el presidente norteamericano está recibiendo a varios presidentes latinoamericanos que han llegado a Washington, entre ellos a Gabriel Boric. Antes se había reunido con el presidente de República Dominicana, según Abinader. Creo. Y por lo tanto... Sí, eso ocurrió. Eso ocurrió, ¿no es cierto? Eso es. El asunto es cómo le va al presidente. Somos un país pequeño frente a Estados Unidos, tampoco es que Estados Unidos esté muy preocupado de nosotros, pero más allá de eso, el tema es cómo le va al presidente chileno en lo que le pidió al presidente norteamericano, principalmente con esta política económica del presidente Biden, un presupuesto de 370.000 millones de dólares para el cambio de la matriz energética a las empresas norteamericanas, y que según el presidente de Chile podría afectarnos a nosotros en cuanto a la inversión de las empresas norteamericanas en Chile. Una medida proteccionista, según decía el presidente de Chile, Boric. sí. Pero habrá que ver, ahora todo esto tiene sus bemoles, porque ¿qué es lo que era la renuncia o la resistencia a firmar el TPP-11? Era que bajaba las justamente barreras proteccionistas. Entonces uno mira las políticas chilenas y van cambiando de acuerdo al interlocutor, de acuerdo a ciertos intereses, a los equilibrios políticos al interior del país. No sé si hay una política de Estado con respecto a eso. Fíjate ¿qué dijo el presidente de Chile a Biden? Que le reconocía su preocupación por las demandas laborales, ¿no? Recordemos que el presidente Biden estuvo hace algún tiempo ya, entre los trabajadores de la industria automotriz norteamericana que estaban en paro. Ahora, eso mismo se lo habrá dicho al presidente chino Xi Jinping en su reciente visita a Pekín, ¿no? Entonces uno se da cuenta que las relaciones internacionales tienen estos bemoles, ¿no? Estos cambios, dependiendo de con quién se está hablando, de qué circunstancias se trate, más que de principios firmemente asentados. Pero esto es en todos los países, no vamos a decir que es solo de Chile. Pero por eso estas relaciones son a veces relaciones un poco en serio, un poco hipócritas, un poco con máscaras y un poco donde algo se obtiene, obviamente. A veces no se obtiene nada. Por eso la pregunta es, cuando uno vaya a hacer el resultado final, ¿habrá algún avance en las relaciones chileno-norteamericanas o no? ¿Habrá influido en algo el presidente Boric? Esa es la pregunta, claro, exactamente. Ahora, sabemos que Estados Unidos está preocupado por América Latina, por el avance chino. Sí. O sea, los chinos que en estos instantes están no solamente invirtiendo en América Latina, sino que en sectores estratégicos. Por ejemplo, los canadienses... los fondos canadienses se están vendiendo Transelec en Chile. Los chinos ya tienen una gran cantidad de la matriz energética chilena. Y resulta que en Transelec ya están los chinos. Posiblemente le puedan vender a los chinos. Y eso causa alguna preocupación a nivel nacional. Entonces los norteamericanos se dan cuenta que América Latina, que muchas veces fue su patio trasero, se está convirtiendo sí en un patio trasero, pero de otros, de los chinos. Entonces a lo mejor todas estas reuniones también es un intento norteamericano para frenar en la medida de lo posible para ellos a los chinos, ¿no? Y atención con lo que dijo el presidente Boric el día de ayer en el Foro de Inversión Responsable. Fue igual crítico en este punto. Estableció que Estados Unidos ha perdido influencia en América Latina en los últimos años y llamó a revertir este escenario. Dijo, la manera de recuperarla no es a través de la hegemonía, sino que de la cooperación.
Tengo una duda, Dani, respecto de lo que se habló acerca de Venezuela y Cuba, que siempre es un tema antes de lo que está pasando ahora, ¿no? Con Israel y Palestina. Siempre es un tema muy importante, Venezuela y Cuba. El presidente Boric, entiendo que valoró el levantamiento de algunas de las restricciones que tiene hacia Venezuela por las elecciones que se realizaron en el último momento, en el último tiempo, lo que tenía que ver con las primarias de la oposición. Pero resulta que el mismo Estados Unidos está amenazando con volver a levantar esas sanciones o no seguir flexibilizándolas si es que no se da curso a esas elecciones, al que efectivamente haya una oposición en las próximas votaciones en Venezuela que puedan eventualmente terminar con el régimen de Nicolás Maduro. ¿Se habló acerca de eso? Se habló acerca de eso. El presidente Gabriel Boric dijo que planteó este punto a el presidente Joe Biden. Dijo que acá era muy necesario abordar todo lo que tiene que ver con las elecciones democráticas en Venezuela. Pero fue un punto bastante breve dentro de lo que declaró el presidente Gabriel Boric respecto a ese punto. Eso sí, puntualizó que acá se valoraba, por ejemplo, el levantamiento de sanciones a Venezuela, reiteró que se tienen que levantar también las sanciones a Cuba, insistiendo en que se está sancionando a un pueblo y que no corresponde tratarlo de terrorismo, ¿no es cierto? Pero en relación a las elecciones, sí fue un punto que plantearon ambos presidentes, precisamente por la preocupación que se vive a propósito de las elecciones del próximo año. Sí, claro, porque ya están esas amenazas, ¿no? Ahora, en la parte más anecdótica, entiendo que Biden dijo que el presidente Boric era muy joven y le dijo varias cosas en relación a lo mismo en reiteradas ocasiones de la conversación, y también que no le avisaron que no usaran corbata. Exactamente, y no solamente eso, sino que también le recordaba que él había sido senador a los 29 años, claro. Y ambos se reían. Esto fue una conversación que se da delante de los medios de comunicación, ¿no es cierto? No fue pauteado, fue espontáneo, pero efectivamente se da en un marco de buenas relaciones, ¿no es cierto?, delante de los medios de comunicación, y ahí ambos sonríen, al medio había una chimenea. Fue bastante breve, duró cerca de 5 minutos y después ya los medios de comunicación tuvimos que retirarnos para que ellos sostuvieran esta reunión bilateral. Y finalmente decir una cosa con respecto a Venezuela. Efectivamente hay conversaciones con la oposición en Barbados y efectivamente se llegaron a algunos acuerdos, pero resulta que después de eso lo que ha ocurrido en Venezuela es que el Tribunal Electoral declaró ilegales y por lo tanto inválidas las primarias que realizó la oposición. Entonces el asunto es que hay una marcha atrás inmediatamente por parte de las instituciones venezolanas. Entonces la oposición parece que no puede hacer primaria. Entonces, claro, yo creo que en Venezuela está todo por verse. Antes de otras elecciones ya había habido muestras de apertura del régimen hasta que llega el momento electoral y se termina todo. Entonces vamos a ver si... Sí. ¿Quién tiene la razón acá? Porque el presidente Boric lo que está haciendo es dar una especie de esperanza de que esto funcione, de que las próximas elecciones funcionen en forma democrática, transparente, informada, con igualdad de medios, etcétera. Vamos a ver quién tiene la razón en esto, porque la historia no avala esa posición. Exactamente, y no olvidemos que Estados Unidos ya advirtió con tomar medidas en caso de que no se realicen estas elecciones o en caso de que finalmente Venezuela no respete a la oposición. Así que hay que estar atentos. Y con respecto a Cuba, una precisión, lo que pide el presidente Boric es que no se le trate de un país que promueve el terrorismo, pero no con respecto al régimen político, porque en eso no se ha pronunciado. No es esta decisión de Estados Unidos, esta especie de lista que tiene Estados Unidos de países que promueven el terrorismo, y dice hay que sacarlos porque Cuba no está promoviendo el terrorismo. Y que tiene un efecto práctico impensado. Resulta que personas que, por ejemplo, de Chile, que tiene visa waiver, es decir, que puede optar sin mayor trámite a ingresar a Estados Unidos con su pasaporte, no hacer la entrevista ni nada, sino que ingresar a Estados Unidos, resulta que si fueron recientemente a Cuba, no pueden ingresar a Estados Unidos, con visa waiver por lo menos, tienen que hacer el trámite como se hacía anteriormente, precisamente porque Cuba está en una lista de países que promueven el terrorismo de Estados Unidos. Y eso puede tener ese efecto para quienes están pensando en viajar. Si es que han ido a Cuba, no los van a dejar ingresar, por lo mismo. Gracias, Daniela. Quedamos en contacto. Buenos días. Chao, Dani.